Buenas tardes, Dios les bendiga. Mi nombre es Pastora Karen Lizárraga y yo hago este video con la intención de testificar sobre algo sucedido con Pastor Quiñones. Y bueno, antes que nada le quiero contar un poquito de lo que he estado trabajando, lo que el Señor me permite trabajar. Yo estoy pastoreando una iglesia acá en Tizayuca, Hidalgo, México. Y bueno, quiero platicarles un poquito llevo 2 años ya llevo 2 años trabajando como pastora acá en México, pero quiero platicar algo porque hacía un poquito y más de un mes yo platicaba con mi mamá sobre algo que me venía sucediendo y yo no entendía que nosotros, gracias a Dios nos ha permitido el Señor caminar sobre esa área de lo sobrenatural. ¿Cómo es esto? Sobre las liberaciones. De hecho, el Señor me trae a sus pies. Al principio de mi caminar con el Señor me tocó ministrar una liberación y yo no entendía nada. El Señor así sin nada me empezó a enseñar esta parte, pero un tiempo para acá como que se empezó a apagar esa área. Como que se pegó empezó a apagar esa área, pero hace poquito más de un mes mi mamá me platicó sobre un testimonio de República Dominicana, porque nos gusta mucho seguir esta parte de allá, porque sabemos que hay muchísima autoridad, mucha unción, muchas cosas que nosotros hemos venido aprendiendo con nuestro caminar en el ministerio. Bueno, entonces un día le dije a mi mamá, oye mamá, ¿puedes orar por mí? Le digo, porque me siento rara, como que no estoy fluyendo. Entonces yo necesito saber qué es lo que está pasando. No me podía concentrar ni en oración, ni en lectura de la Biblia, ni me podía levantar en la madrugada, no podía hacer nada. Y le digo, ¿qué está pasando? Yo ya me había dado cuenta, pero no entendía la situación. Entonces un día yo le digo a mi mamá que si puedo orar, le digo, ¿tienes aceite? Toma el aceite, empieza a orar por mí, pero pasó algo extraordinario, mi carne empezó a temblar, pero yo no entendía qué era. Yo dije, bueno, Señor, gracias, porque yo creo en mi Padre, yo creo que son como siervos de Dios, pues tenemos que ministrarnos, orar y pues seguir dando la palabra y no pasa nada. Y así quedó. Pero a mí se me ha olvidado que nosotros con ciertas situaciones o cosas podemos dar legalidad. Entonces yo como pastora dije, bueno, pues los pastores no se endemonian, no pasa nada, no pueden encarcelarlos, no nada. Entonces yo vivía en esa área de desconocía esa parte hasta que lo viví. Entonces, ¿qué pasó? Un día, si no se me va a olvidar, no tiene poquito que pasó esa parte. Un día mi mamá me dijo, mira, tengo que ponerte un testimonio de una sierva de allá de República Dominicana. Ella estaba testificando sobre lo que había pasado con ella, sobre una situación de un espíritu de homosexualidad o lesbianismo. Y para mí fue muy impactante porque nos gusta mucho ver de testimonios porque podemos ver el poder de Dios, pues sí, trabajando de una manera poderosa. Pero en ese testimonio mencionan el nombre de Camilo Quiñones. Cuando estaba pasando esto, yo le dije a mi mamá, y así como dice David, que mi alma la saque de la cárcel el Señor, saca de la cárcel mi alma. Ese versículo yo lo mencioné en ese momento y no se me olvida, fue algo muy sobrenatural lo que pasó. Estábamos en ayuno, ella me estaba pintando el cabello, yo me lo estaba oscureciendo el color. Entonces, ¿qué pasó? Cuando ya pasa eso, me dice, ¿quién es Camilo Quiñones? ¿Quién es Camilo Quiñones? ¿Quién es Camilo Quiñones? Y me dice, es un pastor que yo ya he visto, un pastor que habla mucho de liberación. Y le digo, ay mami, a ver. Entonces pone una entrevista que yo sé que no es casualidad, sino propósito, porque en medio de esa entrevista el pastor hablaba sobre la liberación del alma, la liberación a los pastores, cómo las iglesias estaban llenas de demonios. Y yo empecé y me gustó mucho esa parte porque nosotros comprendemos esa área, pero yo no había entrado en más profundidad. Cuando de repente se termina la entrevista con este muchacho, el pastor empieza a orar. Cuando empieza la oración, yo cierro mis ojos y empieza el Espíritu Santo a ministrarme ahí sentada donde yo estaba. Mi mamá estaba en la cocina cocinando y empezó el Espíritu de Dios y empecé a llorar. Empecé a sentir el poder del fuego del Espíritu Santo mientras estaba la oración del pastor Quiñones. Cuando de repente pide ángeles de guerra
para sacar a las almas cautivas de la cárcel. Y el Espíritu Santo, mientras yo lloraba, yo no sé qué pasó, yo no sé qué sucedió, pero mientras yo lloraba, mi mamá se dio cuenta, porque ya después, en ese momento, ella estaba orando detrás de mí. Entonces, ¿qué pasa? En medio de la oración, cuando dice ahora fuego, cuando dice fuego, yo empecé a verme en una caverna. El Señor me lleva a un lugar donde no sé dónde es, porque no lo había visto yo nunca. Había visto yo otras cosas, pero una caverna, era una cueva de piedras con unos barrotes donde yo estaba ahí sufriendo, pero yo estaba agarrada de los barrotes, vestida con unas ropas blancas. Entonces, cuando yo veo que un ángel desciende con unas llaves, abre, cuando empieza a decir el pastor Quiñones dio un juicio justo para tus hijos, y empieza toda esta parte, cuando yo veo que el ángel desciende, pero el ángel nunca va, o sea, el ángel desciende, y así como desciende, abre la puerta de la cárcel donde yo estaba, me toma de la mano y me saca. Cuando me saca, es cuando yo vomito. Entonces dije, yo no podía creer lo que estaba sucediendo, o sea, fue algo muy sobrenatural, porque yo no sabía que yo tuviese estaba yo encarcelada. Entonces yo le doy gracias a Dios porque a partir de ese día mi ministerio volvió a renacer, el ministerio volvió a tener esa hambre, esa despertar a las 3 de la mañana, ese volver a hacer guerra espiritual, ya el viernes, este viernes que pasó, porque hoy estamos, ¿a cuánto estamos hoy el día? 29. Estamos hoy a 29 y apenas el viernes 27, si mal no recuerdo, es la inauguración. Entonces empieza ya el Espíritu de Dios a volver fue como una refrescada para mí, fue una sacada porque yo estaba en cautiverio, yo no lo sabía. Pero el pastor Quiñones, por medio de esa oración que el Señor le ministró, fue como yo pude salir de ese lugar. Y así es como mi ministerio empieza otra vez a florecer y yo puedo sentir ese poder de Dios sobre mí de nueva cuenta, pero yo no sabía que había este tipo de cosas. Y yo esto lo hago para testificar que todo esto que está sucediendo es una realidad. Nosotros caminamos como hijos de Dios sobre lo sobrenatural, pero a veces no comprendemos esa parte. Y le doy gracias a Dios por la vida tuya, pastor Quiñones. Dios te bendiga. Buenas noches, mi nombre es Giselle y voy a hacer un video presentando las pruebas, o sea, con papeles de un milagro. Luego del video de la liberación, yo tenía diabetes y cuando me la hice hace 2 meses, la tenía bien alta, en 8.6, ya tenía 1 año y pico con ella, medicándome. Luego dejé de medicarme, me empeoré, pero yo tenía una esperanza de un milagro. Luego encontré los videos de liberación, en conjunto con mis oraciones. Yo soy cristiana. Bueno, y luego de la liberación me hice un sueño y decidí hacerme la prueba nuevamente 2 meses después de que estaba en 8 y pico, y me la hice y salí sin diabetes de 5.2, que es no diabético. Voy a voltear la cámara para enseñar el video. Este fue el estudio de hace 2 meses. Esta es mi fecha de nacimiento. Y aquí está la fecha de cuando me lo hice, 17 de diciembre de 2024. Giselle Mejía Campos, mi fecha de nacimiento. Hice una prueba de orina, que antes me salía azúcar en la orina y no tengo azúcar en la orina, ni proteína. Y aquí viene siendo lo que es el resultado. Ahí está mi nombre nuevamente, mi fecha de nacimiento, mi edad. Y aquí 17 de diciembre nuevamente.
que es lo mismo que le enseñé adelante. Esto estaba en 8.5 resultado. Y lo normal viene siendo esto. O sea que estaba muy alta. Ya tenía ese diagnóstico. Que eso es como una diabetes tipo 1 muy malo. Aquí decía que debería estar menor de 6.5, pero estaba en 8.5. Y aquí ya me dieron lo que era un diagnóstico. Luego de el video de la liberación y yo pidiéndole al Señor que mandara sangre nueva, que mandara a sus ángeles, que me mandara a la clínica del cielo. Y bueno, ya para esta fecha que fue 18 de febrero 2025, o sea que la otra era de 2024 en diciembre. Mi nombre, mi edad, mi fecha de nacimiento, hemoglobina glucosilada, resultado 5.2, está dentro del rango de 5.7 menos, no diabético. Ustedes vieron que la otra estaba en 8 puntos, miren que aquí ya en 6.4 de diabetes, la otra estaba en 8 puntos, 8 y pico. No salí diabética, salí sin diabetes. Yo le había testificado al pastor Camilo de la liberación que yo la hice. Recuerdo que él dijo, si sienten un ruido no se asusten. Yo sentí como 2 palmadas que me dieron en el lado izquierdo, cuando él comenzó a mandar los ángeles y comencé a vomitar. Tenía un riñón filtrando, está bien. Tenía el hígado como un poco complicado y está bien. Miren estos resultados también de los otros estudios que dicen si uno tiene o no. 0.7, 2.11, rango normal 0.6 a 1.6, está en 0.73. O sea, todo está nítido. Aquí ya la diabetóloga me dice, me manda a hacer los estudios para mostrarlo. Si usted se fija, me está mandando a mostrárselo ya para el mes 8. O sea que estamos en el mes 3 ahora. Cuando yo me hice eso estábamos en el mes 2. O sea que eso es de rutina. Pero yo digo que por fe no hay que hacerse más nada. Y yo le creo a Dios. Y nada, próximamente voy personal por mi liberación total. En el nombre de Jesús. Gracias al pastor Camilo. Bueno, gracias a Dios. Y pidiéndole al Señor que lo siga guardando, protegiéndolo, que siempre esté con él, que siempre lo respalde. Yo sé que así será en el nombre de Jesús. Amén. Pero si yo echo fuera demonios por el Espíritu de Dios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mateo 12:28. Enseñanza. Cristiano, nosotros predicamos liberación y sanidad. Sanidad. Milagros. Liberación de demonios. Camilo Quiñones, un canal con las evidencias del reino. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Isaías 61:1. Camilo Quiñones.